organización del Congreso la posibilidad, la oportunidad que me han brindado de participar en el mismo, de estar hoy aquí en esta mesa. Voy directamente al tema. Como profesora de enfermería materno-infantil, la primera parte de la mesa, la revisión de los actuales planes de estudio de los profesionales de salud en relación a la lactancia materna, lógicamente mi aportación, mi pequeño granito de arena va a ser sobre la formación que reciben los diplomados de enfermería sobre lactancia materna. Una forma, pensé, de aproximarnos a esta formación puede ser hacer referencia a qué dice la ley que debemos tratar dentro de la formación de enfermería, y para ello las directrices generales, las referentes a la troncalidad, señalan como objeto de estudio, yo lo siento pero no veo desde allí, el crecimiento y desarrollo del niño hasta la adolescencia, alteraciones más frecuentes en esta etapa de la vida, cuidados de enfermería en las distintas alteraciones de las necesidades del niño, reproducción humana, mantenimiento de la salud reproductiva humana, problemas de salud en la reproducción humana, desarrollo normal de la gestación, parto y puerperio, alteraciones de la gestación, parto y puerperio, características generales del recién nacido sano y desarrollo del mismo hasta el primer mes de vida, cuidados de enfermería en la gestación, parto y puerperio normales y patológicos. Partiendo de estas directrices generales, la elaboración del programa concreto que se vaya a desarrollar en cada centro, por mi experiencia, tiene dos pilares fundamentales. Uno es que realmente el centro haya hecho el esfuerzo de definir un perfil de salida profesional. En pocos de los que yo conozco está claramente definido con sus objetivos. En este caso, aún desde la libertad de cátedra, etcétera, pues la orientación de los temas viene más o menos consensuada. En el caso de que no exista, como digo, es las escuelas que yo conozco, en la mayor parte, que no exista este perfil definido, la definición de los temas que se van a desarrollar va a depender de la experiencia del profesional, del profesor responsable, de la sensibilidad o de su formación previa, que puede ser pues, realmente distinta. En cualquier caso, tenemos que priorizar. El número de horas que tenemos para el área materno-infantil dentro del programa es reducido y atender a todos los ítems de una forma más o menos lógica, pues tenemos que priorizar. Se ve claramente, analizando programas de estudios, los que tienen una orientación más comunitaria o más hospitalaria. Ahí se ve claramente, en enfermería infantil sobre todo, muy clara, muy distinta los temas tratados. Entonces, realmente, ¿qué se estudia? ¿Qué podemos decir que sale dominando, sabiendo, controlando en principio un diplomado de enfermería al terminar su diplomatura, tanto en conocimientos teóricos como en habilidades prácticas? Pues en honor a la verdad tengo que decir que no hay una respuesta, o por lo menos yo no conozco una respuesta que pueda servir homogénea o más o menos para todas las escuelas, ni para muchas. Bueno, entonces, como aportación, yo he pensado presentar un ejemplo, que es el que yo más conozco, el que controlo, que es el que estudiamos aquí de forma muy rápida, y he realizado una pequeña revisión sobre los programas publicados en red, programas del área materno-infantil, valorando distintos aspectos, luego explico, del área materno-infantil en referente a la lactancia materna. Entonces, en concreto, en la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad Pública de Navarra, el área materno-infantil está estructurada en el plan de estudios vigente, en 3 asignaturas: la enfermería infantil, la enfermería ginecobstétrica y los cuidados de enfermería materno-infantil, que engloban las prácticas asistenciales de toda el área. Cada asignatura de las 2 primeras, que son, las 3 son troncales, pero las 2 primeras son teóricas, tiene 45 horas para desarrollo del temario teórico y 15 para prácticas, aquí en la escuela. Y los cuidados de enfermería infantil, todos los alumnos rotan 7 semanas por el área materno-infantil. Entonces, concretamente, sobre la lactancia materna, ¿qué conocimientos tienen nuestros alumnos? En principio, decir que yo creo que la
prevención, la promoción y la educación para la salud son misiones fundamentales en enfermería y, si cabe, todavía más dentro de la materno-infantil. Y la lactancia materna pues, podría ser el ejemplo ideal del tema o de este aspecto. Entonces, en la parte teórica hacemos un repaso de las características fisiológicas muy breve, enfocado sobre todo a la importancia pues, de la succión correcta del pezón, ¿no? Voy a hablar un poco de los reflejos que son origen. Hacemos un pequeño apunte sobre la adaptación emocional, psicológica que tiene la puérpera en este momento de instauración de la lactancia, este momento muy bonito, muy emotivo, pero de mucha sobrecarga emocional, de muchas visitas. Y en ese momento en el que tiene que empezar a colocar al niño al pecho, quizás el ambiente el que se pueda crear en la habitación, si no lo cuida desde enfermería, si no se cuida, puede ser difícil. En concreto es una transparencia, no lo dedicamos más. A continuación analizamos la composición de la leche, sin más recalcando las diferencias de cada elemento, sobre todo comparándolo con la leche de fórmula, las diferencias, las ventajas de la leche materna. Y terminamos repasando las ventajas en general de la lactancia materna y los motivos más comunes de fracaso o de abandono. Conozcan pues, todos estos aspectos económicos, culturales, que quizás ahora no se vivencian tanto, pero que sí que los arrastramos, ¿no? Decir que, bueno, como les comento, yo creo que como sanitarios pues, podemos ser hasta un poco beligerantes, un poco agresivos en el tema de la lactancia materna. Tienen que estar muy convencidos de que es lo mejor, de que es la opción natural y la óptima. Y desde ese punto de vista actuar en sus puestos de trabajo cuando salgan. Pero también creo que es conveniente recordar a los alumnos que, como decíamos, la tradición, la transmisión de esta actitud o de este cuidado del niño se ha perdido, se ha cortado. Y puede haber mujeres que no reciban con naturalidad pues, esta oferta de que es lo mejor, lo más natural. Y en ese caso también, como profesionales de enfermería, tienen que tener la sensibilidad y el cuidado suficiente para que en ningún caso esa madre pueda tener alguna connotación o algún mensaje negativo, ¿no?, sobre su capacidad para la maternidad o para cuidar y querer a ese niño. En los seminarios, de los 7 seminarios que realizamos, 1 lo dedicamos a la lactancia materna, con 2 objetivos fundamentales. En primer lugar, dar la posibilidad de que los alumnos pregunten las dudas que les hayan surgido en la exposición o no se hayan aclarado en la parte teórica. Y, en segundo lugar, propiciar un ambiente pues, relajado y agradable para que puedan presentar pues, todos los opiniones, creencias, tópicos, comentarios, en fin, son 2 horas, que no da para mucho, pero que por lo menos brindar la opción a que se hable de una forma distendida. Y las típicas preguntas de siempre que se repiten, ¿no? Pues ¿hasta cuándo? Pues la cirugía, pues en fin. Y, finalmente, en la asignatura de prácticas asistenciales es el momento en el que se supone que el alumno va a poder integrar todos los conocimientos porque, como he dicho, todos pasan 7 semanas por el área materno-infantil. Es cierto que no todos pasan por unidades en las que puedan ver lactancia materna, ¿no? Pero pasan por el Hospital Virgen del Camino, pasan por los centros de atención a la mujer o por atención primaria. Y ahí realmente sí que pues, tienen contacto con lo que es la realidad. Dicho esto, también tengo que reconocer que yo cuando diseñé el estudio de la lactancia materna me quedé bastante contenta de principio de lo que yo podía lograr con este estudio. La realidad es que tengo que valorar de una forma un poquito más crítica. Creo que los alumnos también priorizan el tiempo que tienen para estudiar, que aparte de la enfermería infantil tiene la ginecobstétrica, médico 1, médico 2, farma, etcétera, etcétera. Y realmente, así como yo dedico un porcentaje de tiempo importante de la asignatura a la lactancia materna, no sé, hay alumnos y exalumnos, no sé si ellos al estudio le dedican tanto. Sinceramente, creo que si se les pregunta una técnica concreta de un cuidado, tienen mucho más dominio que si les dices, explica 5 razones por las que recomendarías la lactancia materna. Ahí me parece que o no soy muy buena transmitiendo la importancia o fallamos un poquito. Bien,
¿Qué hacen otros centros, otras escuelas? Como digo, yo desconozco, por lo menos con certeza, cómo tratan el tema. Sé que hay sensibilidad hacia la lactancia materna en enfermería, en los planes de estudio y en las adaptaciones, dentro del margen que queda de reparto de horas. La materno-infantil recibe horas de estas que se pueden adaptar, pero realmente no sé exactamente. Entonces, para poder informarles o dar alguna pincelada, cuando me comentaron el tema, pensé en la posibilidad de analizar los programas docentes de los distintos centros. Para ello entré en la página del Ministerio de Educación y Ciencia y a partir de ahí en el registro de escuelas, etcétera. Seleccioné el ámbito nacional, todas las escuelas, sin distinguir entre públicas o privadas, adscritas o propias, es decir, todo el conjunto. Salían 106 centros. El programa, acceder hasta el programa que no fuese una frase, suponía el 50% más o menos. Y dentro de este 50% yo busqué en la parte teórica, que figurase la lactancia materna, es decir, no la alimentación del niño, sino la alimentación del niño, lactancia materna, o dentro del cuidado del puerperio, lactancia materna. Esto figuraba en el 67,5% de los casos. En las prácticas asistenciales, los seminarios de centro, también pues lo que figurase lactancia materna sola o con alguna otra actividad, pero que se tratase. Y esto figuraba el 27,5% de los casos. Decir que no cogí el porcentaje, pero no en uno ni en dos casos no había lactancia materna, no había seminario de lactancia materna y sí había lactancia artificial. Que no digo que no sea importante que sepan cómo se prepara un biberón, o etcétera, cómo se da, pero sí que me chocó. Y finalmente en la bibliografía recogí aquellas bibliografías en las que había cita explícita de un libro, un texto, una dirección de correo sobre la lactancia materna. Y esto figuraba en el 30% de los casos. Uniendo, ¿no?, los tres criterios, es decir, que figurase la teoría explícita de lactancia materna, que figurase la parte práctica de lactancia materna y la bibliografía, únicamente el 12,5% de los programas, de los centros, tratan el tema de la lactancia materna con todos. Cierto es que a estos datos hay que ponerle todas las salvedades de que hay centros en los que no se puede acceder y hay otros que por obligación te dicen mande como programa una hoja. Y en una hoja, si tienes que poner objetivos, temas, metodología, bibliografía y criterios de evaluación, no puedes desarrollar. En principio esos no los he tratado, o sea, no los he analizado como que presentan bibliografía. Puede haber muchos más y luego la realidad es que cada profesor, como digo, en la clase va a ser quien por sensibilidad o por formación desarrolle el tema. Hombre, si en este último dato en vez del 12,5% hubiésemos tenido el 95%, nos hubiésemos quedado mucho más tranquilos de que efectivamente la lactancia materna se estudia, ¿no? Desde el diplomado en enfermería tiene esa formación. En cualquier caso, la universidad ahora está inmersa en un momento estupendo para revisar los planes de estudio. De aquí a muy poquito vamos a entrar al espacio europeo de educación superior, vamos a ser grado, va a cambiar la estructura de la titulación. Entonces, yo soy positiva a este respecto. Yo creo que entre enfermería hay sensibilidad suficiente como para que el diplomado generalista, el diplomado básico, salga con una formación que le permita después seguir avanzando si realmente el tema, el campo de trabajo va a ser el ámbito materno-infantil. Sin más, también como otro punto, porque, como digo, como yo no tengo datos de todas las escuelas, me parecía que podía ser también, hasta cierto punto, ilustrativo. En el cuarto Congreso Español de Lactancia Materna, que se celebró en octubre pasado, he hecho una revisión de las ponencias en las que había participado profesionales como docentes de enfermería. Estos valores todavía tienen más salvedades, pues porque desde los centros hospitalarios suelen tener una facilidad para que los viajes salgan económicamente viables mucho mayor que lo que tenemos desde las universidades, ¿no? Que o llevas una comunicación o no te subvencionan nada, y si llevas la comunicación, un tope que nunca llega a cubrir ni mucho menos los gastos, ¿no? Entonces es muy
es un esfuerzo, aparte de personal, económico, el que hay que hacer. Pero bueno, en cualquier caso, del total de comunicaciones, en las mesas redondas, de 20 comunicaciones, creo que eran 5 mesas redondas, con 4 ponencias cada una. 3 eran de profesores de enfermería. Una era de titular de escuela, una era de agregado, que lo hacía en colaboración con el hospital, y la última era de escuela de enfermería, pero de Estados Unidos. Las comunicaciones orales, 1 de 21, y en los pósters había 3 pósters de escuelas de enfermería. 1 era de España y 2 eran de Portugal. Es decir, que el esfuerzo para ir a Canarias también hay que contarlo. Bien, como digo, yo creo que de todas formas enfermería parte de una situación de desarrollo en cuanto al programa de su formación, una situación actual muy positiva, muy ventajosa y con una disposición, por parte de los profesionales, con una sensibilidad muy grande. Entonces, no me alargo más. Muchas gracias.